Bueno, hoy vamos a desarrollar derrame pleural. Definimos derrame pleural como un exceso de cantidad de líquido en el espacio pleural. Desde el punto de vista fisiopatológico, aparece derrame pleural cuando la producción de líquido pleural supera el ritmo de reabsorción. Normalmente la circulación líquida va desde la pleura parietal y se reabsorbe por los linfáticos de la pleura visceral. También puede haber ingreso de líquido hacia el espacio desde la pleura visceral proveniente del espacio intersticial del pulmón, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o a través del diafragma desde el abdomen, como ocurre en el síndrome ascítico edematoso. En definitiva, la causa puede ser debido a un exceso de formación o disminución de la reabsorción del líquido. Primero, ante el derrame pleural se debe definir la causa. Y la primera gran separación que hacemos es si se trata de un trasudado o de un exudado. Ahora, ¿cómo definimos qué es un exudado o qué es un trasudado? Bien, un exudado se define cuando la relación de proteínas en el líquido sobre el suero es mayor o igual a 0,5. O una LDH en el líquido versus el suero es mayor a 0,6. Estas dos definiciones de proteína y LDH comparando el líquido y el suero es lo que nos define un exudado y son los criterios de Light. También una LDH líquida mayor a un 2/3 del límite superior sérico nos define un exudado. Hay que aclarar que estos índices tienen un pequeño, no tan pequeño, un 25% de error, es decir, no son 100% seguros, pero en el 75% de los casos nos definen si el líquido pleural es un exudado o un trasudado. Cuando estamos frente a un exudado, ver primero el aspecto del líquido pleural, eso ya nos puede determinar pus, nos puede determinar sangre, es decir, en el primer caso un empiema, en el segundo caso un hemotórax, también la glucosa en el líquido pleural, la citología con recuento diferencial, un líquido pleural que es muy rico en linfocitos, un exudado puede deberse a una tuberculosis, por ejemplo, y en el caso de neutrófilos a un origen infeccioso bacteriano, y los estudios microbiológicos en el caso de que sospechemos una infección. En una palabra, una vez que vamos a analizar el líquido, tenemos que ver el aspecto, la citología, el estudio físico-químico y los cultivos. Eso es lo que se hace de rutina. Bueno, desde el punto de vista de las causas, en cuanto a trasudado, son 4. La insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome ascítico edematoso con hipertensión portal, en general secundario a una cirrosis, el síndrome nefrótico, es decir, pacientes que tienen proteinurias mayores a 3,5 gramos por día, o la hipooncosis. Estas 4 causas generan derrames pleurales tipo trasudado. En el caso de los exudados, las causas son mucho más variadas. Por ejemplo, neoplasias, como el mesotelioma, que es la neoplasia primaria de la pleura, o lo que es más frecuente, metástasis. Infecciones que pueden ser bacterianas, tuberculosa, hongos, virus, por parásitos, el tromboembolismo pulmonar. Enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo perforación esofágica, enfermedades pancreáticas como la pancreatitis aguda, abscesos intraabdominales, hernias diafragmáticas, la cirugía abdominal, la escleroterapia de varices esofágicas, el trasplante hepático, pueden ser todas causas de derrame pleural. Las colagenopatías como la artritis reumatoidea, el lupus, vasculitis como el Wegener, el Sjögren-Strauss también pueden dar derrame pleural. La cirugía de bypass coronario también puede dar derrame pleural. La exposición al asbesto, la sarcoidosis, todas causas de exudados eh, y que dan derrame pleural. Drogas como la nitrofurantoína que se utiliza en el tratamiento de infecciones urinarias,
metisergide, bromocriptina, procarbazina, amiodarona, que es un antiarrítmico muy frecuentemente utilizado, el desatinib. La radioterapia también puede dar derrame pleural. El hemotórax, generalmente de origen traumático, por fracturas costales, heridas punzantes. La enfermedad pericárdica también puede dar derrame pleural, o el quilotórax, por ejemplo, por lesión del conducto torácico. Bien, desde el punto de vista de los trasudados, la insuficiencia cardíaca congestiva es la principal causa de derrame pleural, y en este caso el exceso de producción va desde el intersticio pulmonar hacia el espacio pleural. En general es bilateral y asintomático, excepto si es masivo, donde puede dar síntomas como por ejemplo empeorar la disnea por la gran restricción que provoca a nivel pulmonar. Son pacientes que tienen un péptido natriurético atrial mayor a 1500 picogramos por mililitro y puede ser indicación de punción si el derrame es unilateral, hay síntomas como por ejemplo dolor de tipo pleural y no desaparece el derrame cuando el paciente está compensado hemodinámicamente. Si de lo contrario no tiene indicación de punción de toracocentesis, de punción pleural, si el paciente tiene un cuadro florido de insuficiencia cardíaca y tiene derrame pleural bilateral, no es indicación porque asumimos que el origen es cardíaco y vamos a encontrar un trasudado. Como por ejemplo en esta placa, uno ve un derrame pleural bilateral, eh, se sugiere, no se ve exactamente, pero que hay cardiomegalia, hay redistribución del flujo circulatorio en el pulmón, es decir, todos datos de insuficiencia cardíaca y además, evaluando el paciente desde el punto de vista semiológico, también podemos encontrar edema, tercer ruido, etc. Bueno, cuando la situación es así, no hay indicación, sino que en general estos derrames desaparecen compensando el paciente y tratando la insuficiencia cardíaca del paciente. El síndrome ascítico edematoso, cuya principal causa es la cirrosis hepática, genera en un 5% de los pacientes derrame pleural. Y el líquido progresa a través de los espacios en el diafragma desde el abdomen. En general, el derrame pleural es derecho, como por ejemplo en este caso. Si no hay ningún otro dato, tampoco se punza y se asume que es de origen por el síndrome ascítico edematoso el derrame pleural. En cambio, si el paciente luego se compensa, la citis desaparece, el edema desaparece o aparecen síntomas pleuríticos, sí es indicación de punzarlo. Bien, desde el punto de vista de los exudados, el derrame pleural paraneumónico es el más frecuente de los exudados, se asocia a neumonías bacterianas. En general hay fiebre, dolor en puntada de costado, leucocitosis y un esputo purulento. Es decir, la tríada típica de neumonía bacteriana, que es fiebre, tos con expectoración y dolor en puntada de costado, y ese dolor es por la pleuritis. El diagnóstico en estos casos es por la misma radiografía de tórax, donde se puede ver el derrame paraneumónico. Cuando el volumen no es muy importante, la radiografía a veces no lo detecta y sí la ecopleura, que es un estudio no invasivo, de muy alta disponibilidad y muy sensible para ver líquido a nivel de la pleura. Y después la tomografía, que bueno, ya la tomografía está indicada ante determinadas circunstancias, porque es un estudio mucho más caro y que irradia al paciente, etcétera. Tiene que tener una indicación. Pero para ver si el paciente, si quedan dudas en la placa o semiológicas, para definir si el paciente tiene líquido en la pleura, el estudio menos invasivo, más económico y de más alta disponibilidad es la ecopleura. Cuando el líquido pleural está infectado y hay prácticamente pus en el espacio pleural, hablamos de empiema. En general puede estar asociado a gérmenes aeróbicos, anaerobios o tuberculosos. Las características del empiema es, bueno, primero el aspecto que puede ser purulento o muy turbio,
Después un pH del líquido menor a 7,20, bajo, muy bajo. Una glucosa en el líquido pleural también baja, menor al 60%, de 60 miligramos por ciento. Eso se debe al consumo por parte de los neutrófilos de la glucosa. Y además es un líquido en donde generalmente cultiva un germen. Y el aspecto macroscópico ya comentamos de pus. Cuando hacemos una toracocentesis, que es una punción para extraer líquido y analizarlo y encontramos un empiema, el tratamiento debe ser muy agresivo, con antibióticos, pero también con una toracotomía y una inserción o una toracoscopía, una inserción de un tubo de drenaje para drenar ese líquido purulento del espacio pleural, porque de dejarlo es probable que se terminen generando sinequias, que terminen generando digamos, una cicatrices entre la hoja visceral y parietal de las pleuras y eso a la larga termine generando restricción respiratoria en el pulmón afectado. Así que hay que evacuar. Hay dos líquidos que hay que evacuar en la pleura cuando están presentes, pus y sangre. Con respecto a los derrames exudados asociados a neoplasias, la causa más común son las metástasis de pulmón, mama o los linfomas. Hay disnea y la disnea muchas veces es porque la reproducción de esos derrames es muy importante, con volúmenes muy importantes. Es un líquido cero sanguinolento en general. El diagnóstico puede ser evidente y cuando analizamos el líquido y lo mandamos al patólogo y lo centrifuga encuentra células atípicas y si no, con una toracoscopía uno puede ver la pleura y ver, incluso tomar biopsias en el caso que sean necesarias. Y muchas veces la toracoscopía también sirve para hacer la pleurodesis, que es sinequear las pleuras para evitar que se siga formando líquido, inyectando sustancias que son irritantes, como la doxiciclina, que generan un proceso inflamatorio, una cicatriz, y hace que las pleuras se peguen y por eso no acumulen líquido. Obviamente que esos tratamientos son sintomáticos para un paciente que ya está muy complicado porque tiene metástasis pleurales. El mesotelioma es el tumor primitivo de la pleura, generalmente se asocia a exposición a asbesto, tiene disnea como síntoma guión y dolor pleural, y en la tomografía se ve la pleura engrosada y el diagnóstico se hace por biopsia, sea o a cielo abierto o por toracoscopía. En esta tomografía ustedes pueden ver, por un lado, esas zonas como mamelonadas, de un gris más claro, que es el tejido neoplásico, que es el mesotelioma, rodeado de un líquido más oscuro, de una zona más oscura, que es el líquido del derrame pleural asociado al mesotelioma. Bueno, después el tromboembolismo pulmonar también puede dar derrame pleural. El cuadro clínico es disnea súbita y dolor torácico. En general hay factores condicionantes como reposo prolongado en cama, cirugías ortopédicas, tumores del tracto gastrointestinal, etc. El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es por angiotomografía actualmente. eh, y los pacientes con tromboembolismo pulmonar, el tratamiento es la anticoagulación y a veces, especialmente cuando hay infarto pulmonar, puede haber sangrado por la anticoagulación y hemotórax como complicación. Bien, otra causa infecciosa de exudado es la pleuritis por tuberculosis. En algunos países donde la tuberculosis es endémica, puede ser la principal causa de exudados. Se asocia en general a una TBC primaria. Hay fiebre, disminución de peso, tos, sudores nocturnos, es toda la clínica de tuberculosis. Y la particularidad del líquido, que es un exudado, es rico en linfocitos. Ahí uno puede hacer en el líquido diagnóstico con el ADA, que es la adenosina de amenaza, que si es mayor a 40 unidades internacionales, o un interferón gamma mayor a 140 picogramos mililitros, ayuda para el diagnóstico de tuberculosis. También se puede hacer una PCR para TBC en el líquido pleural, o directamente una biopsia pleural donde vamos a ver los granulomas y con el Zinc la tinción para los bacilos ácido alcohol resistentes.
Bien, el hemotórax es sangre en el espacio pleural y hay que diferenciarlo de los líquidos serosanguinolentos. En este caso estamos hablando de sangre pura y nos ayuda a hacerle hematocrito al líquido pleural y si es más del 50% del que tiene el paciente en sangre, hace diagnóstico de hemotórax. Generalmente están asociados a un traumatismo o a veces los tumores pueden sangrar y como decíamos cuando hablábamos de empiema, que hay que drenar cuando hay pus en la cavidad pleural, cuando hay sangre pura también, porque también pasa lo mismo, se termina organizando, generando fibrina, generando cicatrices, por lo tanto también es indicación de drenaje. Y otra indicación de exploración quirúrgica de un hemotórax es un sangrado activo, porque una cosa es un paciente que tiene un sangrado por un traumatismo, se vierte sangre por lesión intercostal, por ejemplo, el espacio pleural, y bueno, hay que hacer el diagnóstico y después evacuar esa sangre de la cavidad. Y otra es cuando hay un sangrado activo a la cavidad pleural, que es como cualquier hemorragia activa hay que pararla, y cuando es más de 200 mililitros por hora hay que intervenirlo para frenar el sangrado. Puede ser toracoscópica o por toracotomía a cielo abierto, de intervención. Bueno, cuando hay patologías como una pancreatitis aguda, rupturas esofágicas, puede haber aumento de amilasa en el líquido pleural. Cuando hay colagenopatías, como por ejemplo el lupus, que es uno de los criterios incluso de lupus, la serositis, el derrame pleural, puede ayudar en el líquido pleural el estudio inmunológico, como por ejemplo el FAN. Así que con esto quiero reforzar que el líquido pleural puede ser fuente de estudio para diagnóstico, como vimos con tuberculosis, acá con pancreatitis o con el lupus, haciendo determinaciones específicas. Bueno, bien, otra cuestión con respecto a los derrames pleurales es que pueden estar libres o tabicados. Libres es lo clásico, ya ustedes cuando vieron semiología vieron lo que era la línea de Damoiseau, cuando uno percutía la disposición que tenía por capilaridad, cómo ascendía el líquido en un extremo, cómo la parte inferior de la columna es mate en la percusión. Bueno, eso es bien típico de un líquido pleural libre en el espacio. Ahora, si es una pleura patológica que tiene cicatrices, el líquido puede acumularse de manera no libre sino tabicada y dar formas en las imágenes incluso como de tumorales, pero en realidad es líquido encapsulado, digamos. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá un derrame pleural tabicado. Ahí en la placa se observa en el pulmón izquierdo como hay un diafragma elevado y hay una zona opaca, pero que no tiene una distribución típica de un derrame pleural. Y cuando lo vemos en la tomografía vemos la densidad líquida en el centro, ese gris homogéneo, por un refuerzo mucho más claro que es la pleura engrosada, digamos. Así que ahí adentro hay líquido que está acumulado tabicado. Bueno, la toracocentesis, es decir, ¿qué significa hacer una toracocentesis? Hacer una toracocentesis es punzar el espacio pleural para obtener líquido que puede ser con dos finalidades. Una es exploratoria, es decir, cuando estamos tratando de hacer diagnóstico de qué es lo que le está pasando a la pleura, y la otra es evacuadora, cuando en un paciente se acumula una cantidad tan importante de líquido que le genera disnea y dificultad respiratoria. Lo primero que tenemos que hacer para hacer, bueno, primero, la toracocentesis se puede hacer al lado de la cama del paciente, no es necesario hacerla en quirófano, pero todo con técnica estéril, por supuesto, ¿no? Para no introducir nosotros un germen e infectar nosotros con la técnica al líquido. Hay que ubicar el líquido por matidez percutoria, perdón, o con una ecopleura, antisepsia, realizar la punción. El sitio de punción es entramos con una aguja en el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal que vamos a punzar, que tiene que ser mate la percusión, para estar seguro que ahí hay líquido.
Siempre va con anestesia local antes. Lo que duele es justamente traspasar la pleura parietal. El pulmón per se no duele, pero la pleura sí, incluso puede dar dolor y una reacción vagal. Así que siempre con anestesia local. Tener todos listos los elementos para la punción y los tubos donde vamos a verter el líquido para análisis, por ejemplo, físico-químico, proteínas, como hablábamos hoy, el LDH en el líquido pleural, el físico-químico, la glucosa, el citológico y el recuento de blancos y qué predomina. Podemos también, según el caso, determinar pH si sospechamos un empiema, las otras determinaciones especiales que vimos, y siempre de rutina mandar a cultivo. También, una vez que entramos al espacio pleural, extraemos líquido para estas determinaciones, podemos dejar un drenaje para evacuar líquido, y además, en algunos casos, sacar suficiente cantidad de líquido para enviar al patólogo, que lo va a centrifugar y en el sobrenadante va a buscar células atípicas. Así que uno cuando va a hacer una toracocentesis, todos estos elementos los tiene que tener al lado de la cama del paciente para después no perder tiempo o andarlos buscando en último momento u olvidarse en algunos casos de alguno de los tubos. Por ejemplo, la ecopleura es una buena herramienta que no es invasiva, que se puede hacer al lado del paciente, porque los ecógrafos son trasladables, y nos muestra, como en este caso, una zona negra ecolúcida que es el líquido pleural. Incluso hasta en algunos casos, cuando nos puede medir el volumen de líquido y calcular en base a eso cuántos centímetros cúbicos de líquido hay, y en algunos casos hasta nos permite guiar la punción, porque según cómo colocamos el transductor, podemos ver la aguja cómo se va introduciendo y cuando llegamos al espacio pleural para aspirar. Así que es un estudio de mucha utilidad. Y bueno, acá se ve la técnica, cómo se hace, que es, acá en este caso, el paciente siempre está sentado, incluso la posición es hacia adelante, apoyado en algo, es una forma que se abren los espacios intercostales. Arriba del dibujo del paciente se ve donde uno entra, que es el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal, para evitar chocarse con el paquete vasculonervioso que transcurre por el canal inferior de la costilla superior. Entonces, cuanto más bajo pasamos, menos posibilidades de una lesión de la arteria intercostal. Por supuesto que esto en pacientes obesos o que no colaboran no es tan simple, pero en general se puede realizar bastante bien de esta manera. Se coloca, ven que el operador trabaja con guantes, todo el material es estéril, se hace antisepsia y se coloca un campo, todo con la finalidad de evitar contaminar el líquido del paciente con un germen. Y uno aspira y tiene, como decíamos, los tubos preparados para ir colocando para mandar a los distintos laboratorios que uno tiene que enviar. Bueno, y para finalizar, esto es un poco un resumen de lo que estuvimos comentando. Cuando nosotros hacemos una toracocentesis y extraemos líquido pleural, ya el aspecto de pus nos habla de empiema y tenemos que mandar a cultivo siempre, o sangre pura, le hacemos hematocrito y vemos si es más del 50%, es un hemotórax, y ahí actuaremos en consecuencia. Si es activo, como decíamos, el sangrado hay que intervenir el paciente, si no solamente drenarlo. Y si no llega a ese 50%, llegamos a la conclusión que es un líquido cero hemático y ahí puede ser por cáncer, por una embolia pulmonar, bueno, hay muchas causas. Siempre cuando hacemos una punción exploradora buscamos los criterios de Light, que era la relación, como decíamos, de proteína y de LDH entre el líquido y el suero, y vemos los índices, y ahí podemos obtener que es un trasudado. El aspecto también ya cuando el aspecto es casi transparente como si fuera agua, es un trasudado. Igual mandamos a hacerlo, pero es un trasudado. La insuficiencia cardíaca, decíamos, es una de las causas, la causa más frecuente de trasudado. Y si en cambio es un exudado, ahí las posibilidades se abren. eh, Ahí, según el cuadro clínico, pueden ser muchas las causas. Y hablando de infecciones, cuando
tenemos más del 50% de linfocitos, pensamos en tuberculosis, o si los estudios para tuberculosis son negativos, ahí consideramos linfoma, ya no son cuestiones infecciosas o directamente neoplasias, y si hay más del 50% de neutrófilos, ahí consideramos la posibilidad de que sea de origen paraneumónico, y ahí es importante definir si el paciente tiene un derrame paraneumónico nada más o es un empiema. Y como veíamos antes, para ver si es un empiema, le hacemos pH, que si es muy bajo, muy ácido, va a favor de empiema, menos de 720, y también mandamos a cultivo a citológico, donde van a ser muy predominantes los neutrófilos, y medimos la glucosa, que va a ser, como decíamos antes, baja, menor a 60 en los casos de un empiema. Bueno, esto es una especie de, más que casi un resumen de lo que estuvimos hablando y de cómo se enfoca un paciente con derrame pleural. Bueno, y con esta diapo cerramos la charla. Así que buenos días.